frente á violencia de xénero só cabe unha resposta. Sen ningún xénero de dúbida. Dicimos non a toda forma de violencia. E nós imos facer moito ruido. En cada bote do noso balón vai o noso non. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete. Esto tiene que ser ya un éxito y es una experiencia que tenéis que disfrutar, ¿vale? El buen trabajo que hacéis es el que hacéis en vuestros clubes y por eso venís aquí, ¿vale? Y eso es lo importante. Si seguís viniendo, cada entrenamiento que vengáis tenéis que aprovecharlo al máximo, pero eso no se puede quedar solo ahí. Tenéis que seguir haciéndolo en vuestros clubes, para que vuestros compañeros mejoren, para vosotros tener mejor nivel competitivo, ¿sí? Y poder seguir disfrutando de esas experiencias. Vamos a traballar con pases duros que cheguen ao compañero que se está movendo, vale? O temos, si hai un pase menos bo, convertímolo nun pase bo, como? Acercándonos, atacando o balón. Venga, voy atrás, un pelín más de intensidad. Venga. Después de pasar, toco línea. Eso es. Punto final ao control. Punto final ao medo. Punto final ao acoso. Punto final á explotación sexual. Punto final á violencia económica. Punto final ao maltrato. Punto final ao machismo. Digamos non. Poñámoslle entre todos e todas punto final á violencia de xénero. Lo que queremos es que os divirtáis un montón, ¿vale? Por parte principal, ¿sí? Que si podéis sacar algo del entrenamiento de hoy os lo llevéis en la mochila y lo podáis disfrutar para vosotras, ¿sí? Y que compartáis, sobre todo que compartáis, que os divirtáis, que hagáis el trabajo, que trabajéis al esfuerzo 100%, necesitamos energía, divertimento y pasárnoslo bien, ¿de acuerdo? Y si aprendemos ya sería la leche el día de hoy. Desde o cono, un bote, dos apoyos muy largos y finalizamos, ¿vale? Vamos allá. Paula, bien, eso. Solo botamos, protegemos el balón y atacamos la bola, ¿vale? Actividad de manos, la defensora, procurar, que estoy viendo muchas, procurar mucho no cruzar la mano sin el pie para robar la bola, ¿vale? Cruzamos. Mucha más velocidad. ¡Wow! ¡Soy yo! Eso es lo que quiero.
Me como al defensa al atacante. Me la como. Usar las manos. Ser agresivas, no esperéis. Soy un cono. ¿De acuerdo? Si me pongo aquí soy un cono. Solo va a venir y... Vale, le voy a ver el número de la espada, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, agresiva, ¿sí? Venga, va. Cuando nosotros cojamos el balón es como que primero tardáis, metáis 2 botes de reconocimiento y luego salís. No. Intentamos reconocer dónde tengo el espacio, ¿sí? Lo cambio y me voy. Un poquito más rápido, más agresivas a la hora, ¿de acuerdo? Trabajamos. SAE para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. SAE a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero SAE. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete.
Frente á violencia de xénero, só cabe unha resposta. Sen ningún xénero de dúbida. Dicimos non a toda forma de violencia. E nós imos facer moito ruido. En cada bote do noso balón vai o noso non. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete. Esto tiene que ser ya un éxito y es una experiencia que tenéis que disfrutar, ¿vale? El buen trabajo que hacéis es el que hacéis en vuestros clubes y por eso venís aquí, ¿vale? Y eso es lo importante. Si seguís viniendo, cada entrenamiento que vengáis tenéis que aprovecharlo al máximo, pero eso no se puede quedar solo ahí. Tenéis que seguir haciéndolo en vuestros clubes, para que vuestros compañeros mejoren, para vosotros tener mejor nivel competitivo, ¿sí? Y poder seguir disfrutando de esas experiencias. Entonces vamos a traballar con pases duros que cheguen o compañero que se está movendo, vale? O temos, si hai un pase menos bo, convertímolo nun pase bo, como? Acercándonos, atacando o balón.
flipando. Que me olvidado poner los puntos. ¿Sabes lo que pudo haber pasado? Que antes lo quité antes de tocar. Porque veo que tarda mogollón. Porque la sensación que son molestias de los puntos. Puede ser. Igual lo quité sin acabar y no cerró. Te digo la verdad, bravo, oye, para decidir. Imagina, no, es que habéis venido porque se veis pero después de haberlo pasado bien, después de haberlo pasado bien. Que me quiten lo bailado, ¿no? Esto no hay campañas de fiesta, esto es como lo mejor se está. Compartís con otros árbitros, es un momento de... A mí me gusta mucho, además... Pero con todas las ligas regulares es imposible. Luego además te juntas con compis que... Claro, porque tú en las ligas regulares estás que si juego a las 10, que si pico a las 12, que si tengo que comer porque me tengo que ir a las 4...
veo que tarda la leche. Y por eso de que ya está... Pero es que tiene que dar el árbitro la valía con la canasta. Yo, Ahora sí. ha dado uno. Ahora sí. Sí, sí, tú eres muy... Pero hasta que el árbitro no le diga a la mesa, vale la canasta, no vale. Y eso no es una